realmente es para mí una alegría muy grande poder dirigirme en este momento a un montón de sacerdotes que no veo ni escucho, pero sé que están allí. Son estos milagros de la tecnología que nos hacen sentirnos más cerca al mismo tiempo que estamos muy lejos. Yo quería comenzar agradeciéndoles esta invitación porque es para mí un placer hablarles de un tema que yo tengo muy en el corazón, pero que no lo tengo yo. Sobre todo lo tiene muy en el corazón nuestro querido Papa Francisco. Quería comenzar sin más haciéndoles considerar algo que ustedes seguramente conocen muy bien y han dicho y predicado muchas veces. Si tuviéramos que decir cuál es la frase que más repite el Papa en su predicación, cuál es la frase que está más en su boca, pues yo creo que sería muy fácil contestar enseguida esto: tutti siamo peccatori. Lo dice muchas veces en italiano porque es en italiano en la lengua en la que normalmente se desempeña en estos años de papado. Pero es verdad, el Papa está constantemente diciendo todos somos pecadores, porque todos somos pecadores. Les recuerdo sin más una experiencia que tenemos más o menos cercana, que es el año de la misericordia. El año de la misericordia porque efectivamente yo les pregunté por la frase. Sin embargo, si decimos cuál es la palabra que está más en la boca del Papa, cuál es el programa, el lema, la insistencia mayor, yo creo que todos también no tendríamos ninguna duda en afirmar que se trata de la misericordia. Dios es misericordioso, Dios es misericordia. Pero, y esto es precisamente lo que nos convoca hoy en día, aquí en esta pequeña conversación, no cabe duda de que la misericordia tiene el revés de la medalla, tiene la otra cara de la moneda. Y precisamente Dios es misericordioso, Dios es misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Perché tutti siamo peccatori, dice el Papa. Entonces, efectivamente hay una relación muy estrecha entre considerar la abundantísima misericordia de Dios, que es Padre, con nuestra condición de pecadores. Son las dos caras del mismo misterio, podríamos decir. Y precisamente en este contexto me parece que está muy claro cómo el Papa Francisco está en una grandísima continuidad con quien dentro de pocos días vamos a celebrar el centenario de su nacimiento, que es el Papa San Juan Pablo II, que instauró, como ustedes bien saben, la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua, basado en esas revelaciones a Faustina Kowalska. Y claro, queda entre medias la figura de otro papa que tenemos en este momento como Papa emérito, que es el Papa Benedicto, que es el objeto de nuestra conversación de hoy. Pero antes de entrar en él, me gustaría plantearles también, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en el libro en el que el Papa Francisco sacó con ocasión del año de la misericordia, ese libro entrevista que tiene ese título, El nombre de Dios es misericordia, en un momento dado el periodista, Andrea Tornielli, le pregunta, ¿pero qué es el pecado? ¿Pero por qué el pecado? Entonces, en su respuesta, el Papa Francisco da una explicación bastante tradicional, bastante catequética, hablando pues, del pecado de Adán y de Eva, de cómo pues, al principio pues, Dios creó al hombre, lo elevó a un estado de santidad y justicia, pero nuestros primeros padres pecaron y después esto tuvo como consecuencia que la humanidad toda ha caído en este estado pecador. Entonces, es una explicación bastante tradicional, por así decirlo. Y no se nos escapa a ninguno de nosotros que quizá en nuestra labor pastoral, en nuestros estudios, nos hemos confrontado con personas que se dedican a la ciencia, que se dedican a la filosofía, al pensamiento. Nos habremos encontrado con personas que escriben, que leen, que dicen que esta explicación tradicional de la Iglesia sobre el pecado original no les convence, no les acaba de convencer. Yo se lo puedo decir con un ejemplo personal. Perdonen que el tono de mi conversación de hoy no sea demasiado riguroso. Tienen ustedes el artículo que les han pasado en italiano, donde explico estas cosas de una manera más detallada y
irracional, por así decir, pero siendo una conversación entre nosotros me parece que el tono vivencial es oportuno. Entonces yo les puedo contar mi experiencia de mi diálogo con un señor, un buen católico, que es científico, es italiano, tiene un cargo importante en la Agencia Espacial Italiana y es una persona que está muy preocupada con el tema de la relación entre fe y ciencia y cómo armonizarlas en un mundo en el que él se encuentra con personajes, ¿no?, que se dedican a la ciencia y que para ellos pues todas las cosas de la fe son a veces bastante prescindibles y no son objeto de verdad, sino de opinión o sentimiento. Entonces este personaje, este señor, que es un buen católico, me decía precisamente esto. Yo realmente cuando escucho hablar del pecado original a nuestros sacerdotes en las homilías, digo, no puede ser. Esta explicación tradicional no es convincente. Porque claro, me decía él, yo veo un niño que acaba de nacer y pienso, ¿dónde está el pecado original en esta criatura maravillosa? Que es como si fuera Adán cuando Dios lo creó. Así me decía este hombre de ciencia. Llegaremos al final de nuestra conversación a darle una respuesta. Pero claramente yo lo que les quiero plantear de entrada es esta objeción, es esta diatriba, es esta polémica, es esta alternativa de que efectivamente por un lado vemos que el magisterio de la Iglesia, que el Papa, que los papas hablan del pecado original, hablan de Adán y Eva, hablan de nuestros primeros padres, del paraíso que perdimos, etc. Y por otro lado, la ciencia, y no digo yo solamente ya la ciencia, sino que incluso la misma teología, a partir de los años 60 sobre todo, parece haber tomado otra dirección, una dirección que reformula, que quiere reformular, que quiere entender de una manera más adecuada al hombre de hoy, se suele decir, la cuestión de nuestros orígenes. Porque claro, y todos tenemos aquí especialmente en cuenta la cuestión de la evolución. Si la teoría de la evolución es más que una hipótesis, como ya dijo Juan Pablo II, parece que esto del pecado original, de una caída en los orígenes de la humanidad, tiene como poco sentido. Entonces, efectivamente, hoy, y quizá ustedes se hayan encontrado en su labor pastoral con esta prueba, ¿cómo explicar hoy en día la fe de la Iglesia? ¿Sigue siendo verdad lo que dice el Génesis, lo que dice la Carta a los Romanos, lo que dice el Concilio de Trento sobre el pecado original o no? Bien, pues entonces, como claramente vemos que aquí hay una especie como de diatriba o de caminos distintos seguidos por el magisterio de la Iglesia por un lado y la teología y la ciencia por otro, a mí se me ocurre que la mejor persona que nos puede ayudar es aquella persona que pertenece a los dos ámbitos, que pertenece o que ha pertenecido a los dos ámbitos, al ámbito del magisterio y al ámbito de la teología. Y en ese sentido aparece la figura de Joseph Ratzinger como una figura que quizá nos pueda ayudar a entender mejor nuestra fe en el pecado original y tratar de explicarla mejor a nuestros contemporáneos en un mundo en el que efectivamente cuesta. Pero no ya solamente cuesta por la cuestión de la ciencia, de la evolución. No. La pregunta más acuciante, me parece a mí, es una cuestión más antropológica. ¿Cómo es posible que los seres humanos vengan al mundo con un pecado que ellos no han cometido? ¿Cómo es posible que yo nazca con una culpa que no es mía, que yo no he cometido? Este es, en definitiva, uno de los elementos de la doctrina de la Iglesia del pecado original que chocan, pero no chocan solamente con el hombre de hoy, es que chocan con el hombre de todas las épocas, porque ya San Agustín se encontró con esta problemática y ya siglos después, por decirles otro nombre, tenemos al filósofo Pascal, que efectivamente tiene una frase que explica muy bien esta paradoja. El misterio más inexplicable para nosotros es la transmisión del pecado original, es decir, ¿cómo es posible que yo nazca con una culpa que no he cometido? Este misterio es a la vez el misterio sin el cual es imposible que yo pueda comprender al hombre. Esta es la gran paradoja. Un misterio que no podemos conocer, que no podemos entender, y sin embargo es un misterio sin el cual es imposible entender al hombre.
No se puede, lo dice el catecismo, no se puede organizar la sociedad, no se puede organizar la vida de los hombres en comunidad sin tener en cuenta que el hombre es pecador. No sé, y lo vemos, yo no quiero entrar en cuestiones políticas, Dios me libre, pero lo vemos en los políticos, que se presentan siempre casi como nuevos Adanes. Conmigo empieza todo. Hasta ahora eran corruptos. Yo, vótenme porque yo soy qué. Usted es uno como todos los demás, con sus virtudes, con sus defectos, y por tanto no hay nuevos Adanes, sino que todos los seres humanos tenemos mezcla de bueno y malo, y tenemos que apañárnoslas con esto, ¿no? Bien, pues por eso les decía que me parece a mí que en esta cuestión una luz nos puede venir del pensamiento de Joseph Ratzinger. Entonces, curiosamente, les digo que leyendo el libro, este libro que quizá ustedes también hayan leído, el informe sobre la fe, el rapporto sulla fede en el original italiano, en inglés lo conocen como el Ratzinger's Report, es del año 1985, un libro entrevista con Vittorio Messori, ese periodista italiano tan conocido. Pues en ese libro de entrevista, en el que se hablaba de todo, de todas las cuestiones de la fe, en un momento dado el periodista le pregunta precisamente por esta cuestión. Y le pregunta, bueno, pero entonces Adán y Eva, el paraíso, el pecado original, la manzana, ¿qué dice la Iglesia hoy en día de todo esto? Es curioso que la respuesta comienza diciendo, bueno, es el año 1985, si la providencia un día me libra de las tareas que me tiene ahora asignadas, en ese momento, como ustedes saben, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y lo seguiría siendo por muchos años, si un día la providencia me libera de estas tareas que tengo asignadas, me gustaría dedicarme a escribir precisamente sobre el pecado original, porque es precisamente la falta de una justa comprensión del pecado original uno de los mayores problemas de la Iglesia y de la teología hoy. Es una frase muy fuerte que refleja precisamente ese problema que ya de alguna manera había sido también denunciado por Pío XII y por otros pontífices y también por Juan Pablo II de la pérdida del sentido del pecado, de la pérdida del sentido del pecado. Y entonces, efectivamente, ustedes, pues efectivamente, Joseph Ratzinger estuvo durante muchos años sirviendo a la Iglesia como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y después tampoco tuvo esa jubilación que tanto deseaba, sino que el Señor lo cargó ulteriormente con más carga todavía porque lo hizo papa. Y lo hizo papa por 8 años, después, luego tuvo lugar la renuncia, con lo cual, efectivamente, ese libro que él hubiera deseado escribir sobre el pecado original, no lo tenemos. Hemos de renunciar a esa joya que yo personalmente, como ustedes comprenderán, estaba deseando que se pudiera escribir. De todas maneras, no nos ha dejado del todo huérfanos. No nos ha dejado del todo huérfanos, ¿por qué? Porque durante el papado tenemos 2 breves textos que yo les aconsejo la lectura, está todo documentado en el artículo que les han gentilmente ofrecido. Tiene dos textos en los que brevemente, en modo sintético, él expone lo que es su explicación del pecado original, que no es fruto, digamos, ya solamente de ser papa y por lo tanto con la autoridad que puede tener un texto de una audiencia general, porque son 2 audiencias generales de las que les estoy hablando, una del 3 de diciembre del 2008 y otra de febrero del 2013, poquísimo tiempo antes de la renuncia, una semana antes de la renuncia. En esas 2 catequesis, en una comenta Romanos 5, que como ustedes saben es el texto del Nuevo Testamento más claro sobre el pecado original, el contexto es la catequesis en el año paulino, y el último es en el contexto de esas catequesis que empezó sobre el credo, y en concreto sobre Dios Padre Omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Y ahí tenía también, dedica un momento, un espacio a hablar del pecado. Bien, en esas 2 catequesis, el Papa Benedicto XVI elabora unas ideas muy breves que a quien ha estudiado su teología
le suenan obviamente a cosas que él había escrito antes. Y obviamente a ustedes quizá les sonará, hablando de creación y de pecado, les sonará ese librito que tiene origen en unas conferencias cuaresmales en Múnich en el año 80, que en la lengua castellana fue traducido por creación y pecado. En otras lenguas de otra manera, in the beginning, por ejemplo, en la traducción inglesa más conocida, pero que luego a su vez ha sido reeditado porque el cardenal Ratzinger en los años 80, unos años después, dio una serie de clases en una región de Austria en verano, en una casa para sacerdotes, dio unas sesiones a sacerdotes en las que retomaba esos temas del libro Creación y Pecado, y eso ha dado lugar a otro libro que en italiano se titula Progetto di Dio, la creación. El original alemán es Gottes Projekt, y yo no sé, creo que todavía no ha sido traducido al español, al castellano. En cualquier caso, una de esas conferencias tiene como título Pecado y Redención. Y efectivamente, si uno compara los textos de las audiencias generales con ese escrito, encuentra muchas similaridades. ¿Y qué encuentra uno ahí? Porque alguno de ustedes dirá, bueno, pero déjese de hacernos exégesis y díganos qué dice, o recuérdenos las ideas fundamentales. Bien, pues efectivamente, una idea fundamental que dice el Benedicto XVI en esas catequesis y que retoma esos escritos suyos de pecado y redención en el libro Creación y Pecado, es que el misterio del pecado original es algo que hoy en día parece que con la teoría de la evolución no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución nos dice que el cosmos y el ser humano van de menos a más. Es un moverse hacia, es un ir siempre creciendo. De paso, entre paréntesis, puedo decirles, y creo que no es muy difícil argumentarlo, en realidad no hay ningún problema entre creación y evolución. Este no es el problema no es creación-evolución, porque cualquiera que tenga muy claro qué significa creación y qué significa evolución, ve que no hay ninguna incompatibilidad, porque responden a preguntas distintas. Una es la pregunta del cómo y otra es la pregunta del por qué. La evolución, si quieren, es el modo en que Dios crea, y eso no causa ningún problema. No se lo causó a Darwin cuando escribió su libro sobre el origen de las especies, y no se lo crea a nadie que no esté prevenido ideológicamente. El verdadero problema no es entre creación y evolución. El verdadero problema es entre pecado y evolución. Ahí sí que tenemos un problema. Ahí tenemos un problema porque efectivamente el pecado es decir que al principio hay un ir de más a menos, cuando la evolución lo que nos dice es que se va siempre de menos a más. Y entonces, efectivamente, cuando la teoría de la evolución se sale de su campo científico y, como han tratado de hacer algunos, se eleva a principio metafísico, entonces, efectivamente, ahí no cabe un pecado original. Y eso es lo que dice Ratzinger y Benedicto en esos escritos de los que les estoy hablando. Constata que en una metafísica evolucionista no tiene ningún sentido hablar de pecado. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene ningún sentido hablar de redención. Porque en la evolución, ojo, en la evolución atea, pero también en esa evolución que algunos cristianos han querido acoger de una manera demasiado acrítica. Y ahí Benedicto y antes Ratzinger hace referencia a un cierto teilardismo. No porque él esté en contra del pensamiento de Teilhard de Chardin, que tiene algunas sugerencias muy interesantes, sino por algunas interpretaciones del pensamiento de Teilhard que efectivamente cuando hablan del pecado lo conciben como ¿qué? Como esa imperfección constitutiva no solo del ser humano, sino del cosmos en general. En la visión evolutiva llevada a la metafísica y, si quieren, llevada también al intentar acordarla con la fe, entonces efectivamente parece como que la historia de la salvación, la historia que coincide con la historia del cosmos, sería
un proceso con varias etapas. La noogénesis, la cristogénesis, y al final el punto omega, punto alfa, punto omega. Entonces sería todo un proceso necesario en el que Cristo estaría al final, porque en realidad la unión hipostática, la unión de Cristo con el cosmos y con el hombre, no tuvo lugar en Jesús de Nazaret solamente, sino que tiene lugar en toda la historia de salvación y alcanza su pleroma, su perfección, solo en el final escatológico. Y por lo tanto, en esta visión evolucionista, todo camina hacia el escatón, de modo tal que el pecado no es sino una parte del proceso que nos lleva a la perfección. Entonces, esto, así explicado, parece como muy bonito. Qué bonito. Todo camina hacia una perfección, hacia Cristo. Sí, pero esto, dice Ratzinger, esconde un error fundamental en lo que se refiere a nuestra fe, que es que se vacía de contenido la cruz de Jesucristo. El valor redentor de la cruz de Jesucristo que ha ya pasado. No es algo que va a pasar, sino que es algo que ya ha pasado. Cristo ha venido ya. Sí, va a venir al final, pero ha venido ya. Y entonces el pecado no es sin más una imperfección constitutiva. ¿Por qué? Dice Ratzinger. Porque si el pecado fuera una imperfección constitutiva del cosmos y del ser humano, aquí obviamente se mezcla el mal físico y el mal moral, entonces resultaría una cosa que nos devuelve a los dualismos y los monismos del inicio del cristianismo. Me van a perdonar si a veces empleo alguna palabra un poco técnica que intentaré explicar. Entendemos por dualismo aquella visión del hombre y del cosmos por la cual se entiende que todo tiene su origen en dos principios contrapuestos, enfrentados entre sí. Esta es la visión que domina cuando el cristianismo entra en el mundo. Es la visión que tenemos en Platón, por ejemplo, pero que tenemos también en muchos mitos de los pueblos originarios. En Platón, porque el mundo sensible es solo un pálido reflejo del mundo suprasensible, que es el verdadero mundo. La materia es algo de lo que hay que liberarse para llegar al estado espiritual perfecto del hombre. Y por lo tanto, el mundo corpóreo material tiene un principio distinto. Hay que deshacerse de ello para llegar cuanto antes al mundo verdadero, que es el mundo espiritual. Hay dos mundos, materia y espíritu, cuerpo y alma enfrentados. Eso es el dualismo. Un dualismo que al final acaba en un monismo. El monismo significa reducir la dualidad a uno. Y efectivamente, ¿qué es el materialismo? Reducir la dualidad materia-espíritu a la materia. ¿Y qué es el espiritualismo? Reducir la dualidad materia-espíritu al espiritualismo. Entonces dice Ratzinger, si nosotros el pecado original lo entendemos como esa imperfección constitutiva, atención porque esto, claro, esto tiene parte de verdad, porque ¿quién de nosotros nos dice, siamo peccatori, ¿no? Somos pecadores, ¿qué le vamos a hacer? ¿Estamos hechos así? Somos pecadores, exactamente, es que somos pecadores. Entonces, ahora entraremos después a distinguir esto, ¿no? Pero una parte de verdad en esto hay. Claro, si nosotros, nuestro ser pecadores, lo elevamos no solo a condición histórica, sino a condición ontológica, entonces caemos en el dualismo o en el monismo. Es decir, caemos en algo que es lo que denuncia Ratzinger y que les digo ya claramente para que lo tengan bien claro. Es decir, si esto es así, esta es una visión desesperada, porque entonces el hombre no puede ser redimido. Si el hombre es constitutivamente bueno y malo a la vez, si el bien y el mal son igualmente originarios, entonces el hombre no puede ser redimido. Precisamente y simplemente porque el mal forma parte de su constitución originaria y por lo tanto no se puede borrar. No se puede borrar. De ahí que, como les digo, una visión acríticamente evolucionista de toda la historia de la salvación se encuentra con la piedra de escándalo, porque así es, una piedra de escándalo del pecado original. Y por eso precisamente el pecado original sigue siendo piedra de escándalo para los científicos, para los filósofos e incluso para los teólogos. Ustedes se acordarán, lo digo para rebajar ahora un poco el tono después de estas subidas metafísicas,
quizá de Chesterton, y de su libro Ortodoxia, que tiene un momento dado una frase que a mí me gusta mucho repetir cuando hablo a los alumnos de este tema. Y es que efectivamente, en un momento dado, él dice, bueno, estamos hablando de primeras décadas del siglo XX, ¿no? Aquí en Londres, algunos maestros están diciendo, dicen que la ciencia solo se puede hacer a partir de la experiencia. Y él dice, bueno, los maestros de teología medievales decían lo mismo y partían de un hecho de experiencia, que es el pecado. El pecado. Y entonces decía Chesterton, el pecado es nada menos que el único dogma de la fe cristiana del que tenemos experiencia cotidiana. El dogma de la Trinidad, como ustedes pueden comprender, ¿quién ha visto la Trinidad? ¿Quién tiene experiencia de la Trinidad? Está claro que no puede ser conocida por la razón, sino solamente iluminada por la fe, pero aún así por la fe, es decir, a oscuras todavía. El misterio de la encarnación, pues también, Señor mío y Dios mío, sí, pero nosotros no, y los apóstoles tampoco ven la divinidad de Jesús, creen en ella, pero no la ven. Como tampoco vemos en la Eucaristía a nuestro Señor, y sin embargo ahí está presente. Es decir, sí, son misterios de nuestra fe que creemos y que cotidianamente entramos en contacto con ellos, pero es que el pecado original, dice Chesterton, es el único dogma que es experimentable cotidianamente. Y él decía, se puede discutir, lo que ocurre hoy en día es que se ha perdido el sentido del pecado, ¿cómo? Y entonces pone el ejemplo, ¿no?, de la mancha, dice, se puede discutir que el agua bendita pueda curar una mancha. Entonces, antes lo que se podía discutir era si el agua bendita tenía este poder. Hoy en día lo que se discute no es si el agua bendita, sino la existencia de la mancha. Él dice, es tan empírica como las patatas. Es tan empírica como las patatas, la existencia del pecado original. ¿Por qué? Porque efectivamente todos tenemos dentro de nosotros esta experiencia. Tenemos esta tendencia al bien, y al mismo tiempo dentro de nosotros hay una horrible tendencia al mal. ¿Esto cómo se explica? Y con esto ya voy, no sé si concluyendo, no sé si el padre Juan Carlos quiere que hable media hora, 3/4, no me acuerdo muy bien. En cualquier caso, padre Juan Carlos, basta que me mandes un mensaje y me digas quedan tantos minutos y yo ya me voy haciendo una idea. Entonces, como les digo, Ratzinger dice, hoy en día la cuestión del pecado original tiene este problema por la cuestión de la elevación del evolucionismo no solamente a teoría científica, sino a teoría metafísica e incluso teológica. Entonces, ¿cómo hay que entender esto? Entonces es ahí donde él, la única cosa que hace es, de una parte, retrotraerse a la historia del dogma. Y en esta historia del dogma hay dos extremos. Porque al final, las cosas son sencillas. Luego los teólogos las podemos complicar todo lo que queramos, porque si no, no nos ganamos el pan, ¿no? Pero las cosas al final tienen la sencillez de Dios, ¿no? Y efectivamente, en este dogma, pues hay como dos grandes extremos. Es decir, en la época de San Agustín, muy bien, veo que 10 minutos, yo creo que con 10 minutos tengo más que suficiente para acabar de desarrollar las cosas que quería decirles. En la época de San Agustín, siglo V, ustedes conocen muy bien que la primera declaración dogmática va a ser precisamente con el Papa Zósimo, que aprueba el Concilio de Cartago XVI en el año 418. Y todo esto es la conclusión, aunque luego sigue, de la controversia con Pelagio. Entonces saben ustedes de la controversia entre San Agustín y Pelagio. Entonces, efectivamente, en el primer momento de la controversia, ¿qué tenemos? Tenemos un Pelagio que habla de la naturaleza humana, de Natura, es una obra suya perdida, pero que nos llegan fragmentos a través de San Agustín, en la que Pelagio, precisamente ante la relajación de las costumbres, después de que el cristianismo ya puede ser practicado oficialmente sin que haya persecuciones, ve que hay una relajación de las costumbres. Y entonces él quiere entusiasmar a la gente diciendo, se puede ser cristiano, la naturaleza humana es capaz de portarse bien. Entonces esto llevado al extremo es el pelagianismo, que viene a decir que cada uno de nosotros nace con la misma dotación con la que nació, con la que fue creado Adán. Y por lo tanto, el pecado es algo voluntario, es algo que se puede evitar, porque es algo voluntario, es algo libre.
Y por lo tanto, cada uno de nosotros se encuentra como Adán, es decir, con la libertad de pecar o de no pecar. Pero para nosotros Adán lo único que nos ha transmitido es un ejemplo, un mal ejemplo, pero no nos ha transmitido nada más. Por lo tanto, cada uno de nosotros se encuentra en la misma situación en la que se encontraba Adán. Y por lo tanto, el pecado es puramente libre, es un acto libre. Y es verdad. ¿Qué dice San Agustín? Dice, no te niego, sino que te añado lo que te falta, porque a tu de natura yo le añado de natura et gratia, que es precisamente uno de los títulos de una de las obras de San Agustín. Luego tendrá muchísimas otras en la controversia pelagiana, en la que le dice al querido Pelagio, mira, esto está muy bien, pero es que después del pecado, la naturaleza humana, para poder hacer el bien, tiene total necesidad de la gracia. De hecho, como ustedes saben, San Agustín es el doctor gratiae, el doctor de la gracia. Entonces, San Agustín es consciente de que la naturaleza humana, después del pecado, está herida, está dañada. Y por eso se hace mayormente clara la necesidad de la gracia, que para los pelagianos quedaba reducida, pues eso, a una ayuda para los débiles, para los que tienen una naturaleza flojita. Bien, entonces, en esta primera parte de la controversia resulta que el magisterio de la Iglesia se va a alinear con San Agustín para condenar el pelagianismo, el voluntarismo, por decirlo así, el yo puedo con mis fuerzas. Todos tenemos un pequeño Pelagio dentro. Yo puedo con mis fuerzas. Bien, pues, es decir, en la primera declaración dogmática, por así decir, gana el pesimismo sobre la naturaleza humana de San Agustín respecto al optimismo pelagiano. ¿Qué ocurrirá en el siglo XVI con Trento y Lutero y la Reforma luterana? Claro, Lutero es un eremita de San Agustín, había pertenecido a esa orden, era un agustiniano y además lee a San Pablo y con la fuerza de la existencialidad de San Agustín dice, no, 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 o sea, el pecado original no es la ausencia de la gracia de la que hablan los escolásticos, para los que el mal es prácticamente una heridita que uno sana y ya está. No, no, el pecado es una cosa seria, señores. El pecado es, o sea, estamos imbuidos de pecado. Y entonces es curioso porque, como ustedes saben, Lutero dice que sí, ciertamente Dios nos perdona los pecados, pero que el pecado se mantiene, el pecado sigue. Y tiene en parte razón, porque cuando ustedes y yo decimos, ¿y por qué pecamos? Pues porque tenemos el pecado original. Ahí le estamos dando la razón a Lutero. Porque si nosotros razonáramos más católicamente, con el Concilio de Trento en el canon cuarto y quinto, diríamos, un momento, el bautismo ha quitado el pecado original. Por lo tanto, eso de que pecamos porque tenemos el pecado original no es verdad, porque el bautismo ha quitado el pecado original. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que en realidad el bautismo lo que ha quitado, sí, es la culpa, es esa culpa que no es nuestra, sino que es de Adán. Pero lo que no ha quitado el bautismo son las consecuencias del pecado. Y entre esas está la tendencia al pecado, la concupiscencia, el fomes peccati. Lutero confunde concupiscencia con pecado original. Y por eso, cuando él dice que sigue el pecado en nosotros, en cierto sentido tiene razón, porque lo que está diciendo es que lo que sigue en nosotros es la concupiscencia. Porque para él, pecado original y concupiscencia es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo, sino que la concupiscencia nace del pecado, conduce al pecado, pero ella misma, si no se consiente, no es pecado. ¿Por qué? Porque efectivamente, con Pelagio hay que decir que el pecado es siempre voluntario, personal. Y en este sentido, es importante esta precisación del Concilio de Trento, porque ahora el Concilio de Trento es el optimista, es el que dice que el hombre puede hacer el bien, que el pecado, que la naturaleza del hombre no está totalmente corrompida, como decía Lutero. Y entonces, justo ahora, en el siglo XVI, el magisterio es el optimista y el condenado es el pesimista, mientras que en el siglo V era el contrario. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay que mantener es un equilibrio, es un realismo. O sea, ni optimismo exagerado, ni pesimismo absoluto, sino realismo. ¿Y el realismo cuál es? El realismo es decir, atención a esto, porque yo creo que si se entiende esto, es que se entiende perfectamente lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Es decir, mientras Pelagio decía que el bautismo no
quita nada, porque, perdón, que el bautismo, o sea, que no hay nada que quitar. O sea, de hecho, los pelagianos tienen un problema con el bautismo de los niños y todo el tema del pecado original, no lo he dicho hasta ahora, pero se lo digo, obviamente está súper relacionado con el tema del bautismo, el bautismo de los niños. Entonces, para Pelagio, el bautismo no era necesario para entrar, o sea, sí, era una manera de entrar en la vida eterna, pero en el reino se entra por propios méritos. Es decir, que el bautismo de los niños no era del todo necesario. San Agustín decía, Cristo ha muerto también por los niños y por lo tanto hay que bautizar a los niños, porque Cristo ha muerto por todos. Era el gran argumento de San Agustín. Cristo ha muerto por todos y por lo tanto todos tienen necesidad de ser redimidos. Y si todos tienen necesidad de ser redimidos es porque todos tienen el pecado original. Este era el argumento de San Agustín, que inventó la palabra pecado original, aunque en realidad ya la doctrina estaba en el Nuevo Testamento, en San Pablo, la carta a los romanos, en San Ireneo y en todos los padres de la Iglesia. Entonces, para los pelagianos, el pecado es que no hay nada que quitar, porque no hay ninguna herencia de Adán. Lo único que hay es un mal ejemplo que se transmite, pero mal ejemplo. El mal ejemplo no es nada dentro de mí. San Agustín dice, no, 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 es algo más que mal ejemplo. O sea, hay algo en mi naturaleza que está dañado. Entonces, ¿qué dirá Lutero? Lutero dirá, no es que no haya nada que quitar. Lutero dice, es que el bautismo no quita nada. Es decir, sí, quita los pecados personales si uno se bautiza de adulto. Pero si uno se bautiza de niño, el bautismo no quita nada. No quita nada. Porque el pecado sigue en nosotros. Por lo tanto, no quita nada. ¿Por qué? Porque para él el pecado es la concupiscencia. Y es verdad que la concupiscencia queda. Entonces es interesante. Para los pelagianos no hay nada que quitar. Para Lutero, el bautismo no quita nada. Son dos extremos. Y entre esos dos extremos se encuentra la doctrina católica que tiene mucho cuidado en las dos cosas, porque en las dos posiciones hay parte de verdad. En la posición de Pelagio, la parte de verdad es que el pecado es siempre libre, es personal, es voluntario. De hecho, la parte de San Agustín que jamás la Iglesia ha aceptado es cuando San Agustín dice que los niños muertos sin bautismo van al infierno. Por mucho que luego matice diciendo que van a tener una pena, levísima pena, dice. Esto la Iglesia nunca lo ha admitido. ¿Por qué? Porque la Iglesia nunca admite que se pueda ir al infierno sin culpa personal. Y un niño muerto sin el bautismo no tiene ninguna culpa personal. Tiene la culpa heredada de Adán, pero ninguna culpa personal. Entonces, Pelagio tiene razón cuando dice que el pecado, la realidad tremenda del pecado, sobre todo cuando es el pecado voluntario. Lutero, sin embargo, lo que no tiene razón es cuando dice que el bautismo no quita nada. Porque claro que quita. Quita esa culpa heredada. No quita que luego cada uno pueda seguir pecando. No quita la concupiscencia. Pero precisamente para eso nosotros tenemos esa repetición del bautismo que se llama penitencia. Es decir, el sacramento de la penitencia, que es volver a bautizarse, por decir, volver a quitar todo el pecado. Y como dice el Concilio de Trento, en los nacidos nada odia a Dios. Y por lo tanto somos justificados, somos hijos de Dios, somos hijos amadísimos, objeto de la misericordia de Dios, por volver al inicio. Y por lo tanto, efectivamente, es más fuerte la gracia que el pecado. Es más fuerte Cristo que la herencia de Adán. Y por eso el Concilio de Trento es optimista. Pero entre el optimismo de Trento y el pesimismo de San Agustín hay una figura de la que no hemos hablado, pero que es la que hizo todo esto posible, que fue la figura de Tomás de Aquino en el periodo medieval, porque su visión del pecado original lo que hace es ver la naturaleza humana precisamente como ese punto medio, ese punto equidistante, es decir, por decirlo mal y pronto, porque con esto vuelvo a una idea que es típica de Ratzinger, ya me perdonan ustedes el caos, pero prefiero hablar así sin leer porque me parece que es más divertido, por lo menos. Una de las ideas básicas de Ratzinger, que en realidad es la tradición católica de siempre, es decir, que el cristianismo no es un dualismo ontológico, sino un dualismo histórico-salvífico. En esto desarrollo lo que dije antes a propósito de dualismo y monismo. ¿Qué significa que el cristianismo no es un dualismo ontológico, sino un dualismo histórico-salvífico? Significa que para el cristianismo el hombre es bueno porque ha sido creado bueno por Dios y porque en el principio de todo, en el origen de todo, hay solo bien.
No hay mal en el origen de las cosas. El mal es una fuente subordinada, secundaria. Viene después. Viene después. Por lo tanto, esto es lo que significa que el cristianismo no es un dualismo ontológico. Ontológicamente, el cristianismo afirma la bondad de la creación y del creador y de las criaturas. El cristianismo es más bien un dualismo histórico-salvífico, un dualismo de la libertad, un dualismo existencial. ¿Por qué? Porque efectivamente es verdad que nuestra vida se mueve entre la gracia y el pecado. Y esto es la experiencia cotidiana de todos. Nuestra vida se mueve entre la gracia y el pecado. Pero entre la gracia y el pecado, ¿qué hay? Hay nada. Y entonces estaríamos con esa visión a bandazos, típicamente luterana, por así decir, con todo mi respeto y cariño. No. Tomás de Aquino nos dice, la naturaleza humana es la que está precisamente... O sea, ¿qué queda? El pecado no quita la naturaleza. La daña, pero no la quita. Y precisamente porque no la quita, la naturaleza es ese sustrato que permanece entre la gracia y el pecado. De manera que somos, en cierto sentido, a la vez justos y pecadores, pero no ontológicamente, sino como estados históricos salvíficos. Es decir, o estamos en gracia o estamos en pecado. Ese es el buen sentido que puede tener la frase de Lutero, que de ninguna manera se puede interpretar de modo ontológico, porque entonces sería la contradicción de pensar que el hombre en realidad es pecador, pero que Dios le cubre con su gracia, la cual entonces sería extrínseca y por lo tanto no sería una gracia que entra, que sana verdaderamente al hombre. Y por lo tanto caeríamos en eso que decíamos antes, en el drama de una visión en la cual el hombre no puede ser sanado. Y sin embargo, como dice Benedicto XVI, Ratzinger, a conclusión de sus investigaciones, dice, Dios no solamente el hombre no solamente puede ser sanado, sino que Dios de hecho ha entrado en la historia para sanar al hombre. Y eso es la obra redentora de Cristo, que ha muerto por nosotros en la cruz para sanarnos, para devolvernos la vida con Dios. Y esto es el modo en que yo quería concluir, aunque me he dejado muchas cuestiones en el tintero que pueden ser objeto de sus preguntas. Muchas gracias. Sí, buenos días desde aquí de Colombia. Es tarde ya. Santiago, muchas gracias por tu exposición. Tanto en el texto como en la exposición sale mucho el concepto de naturaleza y es tradicionalmente el concepto que se ha usado, pero tal vez no se podría hablar más de persona, la persona herida por el pecado, o no se podría hablar más de el acto de ser y la esencia, que en ese ámbito pues se puede un poquito explicar mejor, por ejemplo, la relación o el concepto de persona misma. No sé, tengo esa duda de por qué se usa tanto el concepto de naturaleza y no otros que a lo largo de la historia pues destacan más el aspecto personal del pecado. Gracias. Muchas gracias al padre Pablo Quintero, que saludo muy afectuosamente, que nos conocemos desde hace muchos años. Ha hecho una pregunta no interesante, interesantísima, porque efectivamente en todo este tema del pecado hay que poner en relación nuestra condición como naturaleza humana y nuestra condición personal. Y de hecho, esto es justamente lo que he intentado hacer ver de una manera, sin usar estos conceptos, cuando he hablado de la diferencia entre Pelagio y Lutero. Mientras en Lutero todo queda, el individuo, la persona queda reducida a la corrupción de su naturaleza, en Pelagio lo que emana es la importancia de la persona que actúa personalmente, el pecado personal. En todo este asunto nosotros distinguimos siempre pecado original y pecado personal. Pecado original recibido por nosotros lo llama Tomás de Aquino pecado de naturaleza. ¿Por qué pecado de naturaleza? Porque se transmite con la naturaleza humana. Es una culpa de naturaleza, no es una culpa personal. Lo que es una culpa de Adán, pero que en nosotros se hace culpa de naturaleza. Esto es difícil de entender. ¿Por qué? Porque, como bien dice el padre Pablo, aquí lo que está en juego es cómo armonizar los conceptos de naturaleza y de persona. Porque el pecado es personal, el pecado que comete la persona es personal, pero la persona es responsable. Pero al mismo tiempo comete el pecado personal, ¿por qué? Porque en su naturaleza hay una herida que no le obliga a pecar. Y esto es lo que Lutero hay que corregirle. El pecado no obliga necesariamente a pecar. Lutero llega a decir
que todo en nosotros es pecado, que en cualquier acción que realizamos hay pecado, porque está metido completamente en nuestra naturaleza. Entonces, obviamente, como dice el padre Pablo, hay que distinguir naturaleza y persona. Y es ahí donde va precisamente la exposición de Ratzinger, cuando él desarrolla la cuestión de la visión relacional de la transmisión, un tema en el que no me he podido detener porque he hablado así a braccio, como se dice en italiano, y ya me perdonarán si no he desarrollado los temas con gran rigor. Ya les digo que está en el artículo mejor desarrollado y que yo prefiero hablar así un poco más. Pero en sustancia, mediante la transmisión relacional del pecado, según Ratzinger, precisamente toca este asunto, que nosotros, el pecado nos toca porque somos parte de un género humano en el que la naturaleza humana no se puede separar de su relacionalidad. O sea, que somos personas y que el ser persona significa que estamos en relación con otros. Y precisamente eso es lo que es el pecado en nosotros transmitido. Es decir, que nuestras relaciones, nuestra relacionalidad está dañada. Está dañada nuestra relacionalidad con Dios, nuestra relacionalidad con el mundo, nuestra relacionalidad con los demás y nuestra relacionalidad con nosotros mismos. Y es precisamente ese juego entre naturaleza y persona, entre lo natural y lo relacional, en el que se entiende, o en el mejor, no en el que se entiende, sino en el que se enmarca el gran misterio del pecado original, que toca nuestra dimensión natural y toca, obviamente, nuestra dimensión personal y relacional. Y con esto no he respondido, pero por lo menos doy una indicación para responder a la interesantísima pregunta del padre Pablo. Santiago, como tú dices en tu artículo, el cardenal Ratzinger admite el poligenismo biológico. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede explicar el paraíso, los dones preternaturales, cuando había otros hombres anteriores a Adán y Eva o contemporáneos suyos? ¿Cómo se explica el paraíso y todos los dones preternaturales y la gracia? Eso es. El padre que acaba de preguntar, que no recuerdo el nombre, Víctor Cano. Víctor Cano. El padre Víctor ha puesto el dedo en la llaga, como se suele decir. Un tema que yo en mi exposición no digo que he evitado a propósito, pero sí que no he considerado oportuno tratar con gran detenimiento, porque me parece que es mucho más importante lo otro y que se entienda bien lo otro. Y precisamente esta cuestión que acaba de plantear el padre Víctor entra, digamos, ya en lo concreto y entra en una cuestión que, en mi opinión, es todavía work in progress, por así decir. Vamos a ver, voy a intentar decir cosas que sean moderadas, equilibradas y que espero que a nadie le produzcan problema. Entonces, nuestra fe no puede, el dogma no depende de la evolución de la ciencia, no puede depender. El dogma, la formulación del dogma, de los descubrimientos científicos, porque estamos en niveles distintos. Entonces, si el dogma del pecado original no depende de los progresos científicos, significa que se puede entender en cualquier contexto científico en el que nos encontremos, incluido el de la teoría de la evolución. ¿De acuerdo? Entonces, sobre este tema, desde el punto de vista científico, hay todavía muy pocas certezas, por no decir ninguna certeza. Es decir, tradicionalmente se ha pensado en el monogenismo, porque parece que así es la mente del Concilio de Trento, aunque no lo dice explícitamente, y porque Pío XII en la Humani Generis dice que el poligenismo es difícil de compaginar con la fe. Aprovecho para decir que nunca dice que se condene, dice que ve difícil compaginarlo con la fe. De hecho, los teólogos se lanzaron después, como buenos teólogos, a intentar ver cómo sí puede ser compatible. La mayor parte de esos intentos de los años 60 y 70 han resultado bastante insuficientes. ¿Por qué? Porque, en definitiva, se han centrado en explicar nuestra situación de pecado, pero han renunciado al pecado de Adán. ¿Por qué han renunciado al pecado de Adán? Por la dificultad de entender el Génesis desde el punto de vista exegético bíblico y por la evolución, por el poligenismo. Entonces, lo que está claro, lo que me parece que se puede decir sin que nadie se escandalice y sin que nadie... es que la fe sobre el pecado original no incluye necesariamente afirmar
el monogenismo biológico. No lo incluye necesariamente. No lo incluye el monogenismo biológico, es decir, la teoría que dice que toda la humanidad viene de una sola pareja. No es necesario. ¿Por qué? Porque cuando el Concilio de Trento dice que se transmite por propagación, dice por propagación y no por generación, que es como muchas veces se ha traducido. El problema de toda la cuestión de la naturaleza es que se dice por generación. Somos hijos de Adán. Sí, somos hijos de Adán. ¿En qué sentido? Muchos sentidos en los que se puede ser hijos de Adán. Pero lo que está claro es que no necesariamente es por generación, sino por propagación. ¿Y qué significa propagación? Pues bienvenidos a la especulación teológica. Entonces, lo que está claro es que no es necesario el monogenismo biológico para el dogma. Pero ahora bien, Ratzinger lo que dice es, una cosa es el poligenismo biológico y otra cosa es el monogenismo teológico. O sea, es decir, monogenismo teológico quiere decir, o sea, por supuesto que no hay ningún problema en admitir que el ser humano tiene seres previos que le preceden en la escala evolutiva. Lo que también está muy claro, según Ratzinger, es que el espíritu no es un producto de la evolución, sino que el alma espiritual, esto es fe de la Iglesia, es infundida directamente por Dios. Entonces, el momento en el que Dios infunde el alma al primer ser humano que se puede decir ser humano, esto la ciencia jamás lo podrá identificar. Podrá identificar desde el punto de vista arqueológico pues culturas que han tenido una cierta religiosidad, una cierta artística, o sea, podrán descubrir manifestaciones del espíritu, pero no pueden jamás llegar al momento del blitz original en el que Dios infunde el alma espiritual a... Entonces, yo estoy en contacto con científicos que no se aclaran ellos mismos sobre el origen poligenista de la humanidad. Me parece que no hay ningún problema en que haya una única raíz, una única ceppo, se dice en italiano, un único grupo. Normalmente el poligenismo que pone más dificultades es el poligenismo polifilético, o sea, el que dice que hay orígenes de la humanidad en varios sitios del mundo a la vez, independientes entre sí. Eso jamás se ha demostrado, jamás. Y en mi opinión, jamás se demostrará. Como tampoco se va a demostrar ni el monogenismo biológico ni el poligenismo biológico, sino que va a haber siempre muchas teorías. Entonces, la fe de la Iglesia lo que tiene que hacer es ponerse en el peor de los casos. Y Ratzinger se pone en el peor de los casos. Y dice, incluso en el peor de los casos, que es el poligenismo polifacético, él dice, una cosa es que haya muchos y otra cosa es que Dios a una pareja concreta le dé ese blitz, que es no solo la humanidad, sino también esa llamada sobrenatural. Entonces tú me dices, ¿y cómo entender el paraíso original? Y yo digo, ojo con el paraíso original, ojo. Y yo espero que aquí también que nadie se... Vamos a ver, es de fe de la Iglesia decir que los primeros padres de la humanidad gozaron de un estado de justicia original, que probablemente debió durar microsegundos, no lo sé, yo no tengo ni idea. Pero es de fe que hay un estado de justicia original, es de fe que Dios crea al ser humano y le dona la comunión con él y la gracia y otros dones que acompañan esa gracia y que perfeccionan esa naturaleza, esos que tú has llamado, Padre Víctor, dones preternaturales. Eso es de fe. Ahora, nosotros no podemos encontrar restos de ningún paraíso perdido, aunque es verdad que la literatura, que también la filosofía, dicen el hombre claramente ha habido un pecado original, porque el hombre es bueno pero se ha hecho malo. Entonces, hay una intuición de que debió haber un estado primitivo de comunión, de armonía, y que se perdió. Entonces, en cualquier caso, nuestra fe lo que nos dice es que nosotros donde estamos mirando no es al primer paraíso que ya está perdido y que no hay manera de recuperar y del que no tenemos noticias y del que sabemos bien poco y por lo tanto hay que especular muy poco y hay que hablar muy poco sobre él, muy escuetamente. Nosotros al que miramos es al paraíso final, ahí sí, al eschatos Adam, que es Cristo, al paraíso que Cristo nos ha prometido, a la resurrección final. Tengo detrás de mí ese surrexit, es resurgit, del ave fénix tengo aquí detrás que me acompaña, y precisamente es por eso también, porque yo quería decirles que el pecado original al final lo que hay que entenderlo es en clave escatológica, no teilardiana en el mal sentido de la palabra, sino que efectivamente al final lo que nos espera es el paraíso
prometido, del que el paraíso original era un anticipo del que no tenemos ya restos. Por lo tanto, sobre este asunto hemos de ser muy limitados, decir las cosas esenciales y dejar a los científicos y a las personas de fe que se dedican a las ciencias la tarea de intentar hacer hipótesis. Porque a mí me parece, he escuchado ya a más de un científico católico que intenta armonizar poligenismo biológico con pecado original, a veces te dicen cosas que son más difíciles de creer que lo que dice el Génesis o la visión más tradicional. Por lo tanto, yo, hablando también en tono pastoral, puedo decir que el magisterio de la Iglesia va a seguir siempre hablando de Adán y Eva y del pecado original y del pecado de nuestros progenitores, porque se mueve en un nivel distinto de las ciencias. Y no hay ningún problema en seguir hablando del pecado de nuestros primeros padres, del pecado de Adán, etc. Porque nos movemos en un nivel distinto, sabiendo, insisto, que no es necesario provenir de Adán biológicamente para depender de él humanamente, porque la vida humana es relación, porque el ser humano es relación. Y así como nosotros dependemos de Cristo, y que yo sepa, Cristo no nos ha generado biológicamente, sino que eso nos ha generado la vida de la gracia, pero no biológicamente, de una manera análoga había una primera capitalidad de unos primeros seres humanos a los que Dios concedió una serie de dones condicionados a la fidelidad, a la alianza con Dios, y que una vez rota esa fidelidad a la alianza con Dios, esos dones quedaron perdidos hasta que los recuperemos, hasta que Cristo, que nos ha devuelto la comunión con Dios, nos los vuelva a dar en plenitud en el paraíso que nos espera. La pregunta era un poquito en relación a que me hablabas del pelagianismo y de Lutero. Sí, un poco el neopelagianismo, el neognosticismo como actitudes espirituales de que se habla en Gaudete et Exsultate, son posturas que de alguna manera están rechazando el sentido de la gratuidad, que surge de la conciencia de que somos pecadores y en definitiva que necesitamos la salvación de Dios, fruto del pecado original y los pecados personales. Esa era la pregunta. Te agradezco mucho, Martín, que te conozco y te saludo con gran afecto desde aquí. Te agradezco mucho porque a mí siempre me ayudan mucho las preguntas a completar cosas que tendría que haber dicho y no dije. Entonces, has tocado dos cuestiones que realmente que las tiene muy en el corazón el Papa y que a mí me parecen efectivamente esenciales en los cursos que yo explico, porque hemos hablado de pelagianismo y cómo efectivamente todos tenemos un pequeño pelagio, el voluntarismo. El Papa me parece que está constantemente hablando del peligro del cristiano que se cree perfecto, que cree que vivir la fe es hacer una serie de cumplimientos, y a ese cristiano le dice que tiene que abrirse la gracia de Dios, que tiene que desconfiar de su seguridad, de su suficiencia, ¿no? Pero al mismo tiempo el Papa Francisco nos previene de ese otro enemigo actual, más teórico, del que he hablado un poco antes veladamente, pero que ahora voy a entrar a saco, gracias a tu pregunta, que es el gnosticismo. Es el gnosticismo. El gnosticismo es ese decir, aquí no pasó nada. O sea, el pecado en realidad es parte del proceso que llegará al final. En el fondo, ese teilardismo un poco idealista de algunos es un gnosticismo. Es un gnosticismo que al final lo que hace es perder la noción de Dios creador. Y en esto te digo que efectivamente, mientras el neopelagianismo es perder el sentido del pecado, el neognosticismo es perder el sentido del creador, porque creación y pecado van juntas. Quien niega el pecado es casi porque primero ha negado la creación. Y en este sentido el neognosticismo te dice que el pecado en realidad no es tal, porque en realidad somos nosotros los que nos hacemos y llegamos a nuestra plenitud al final, ¿no? Y entonces el neognosticismo lo que te viene a decir es que el cristianismo es más bien una ideología en la que uno pues a poco llega a un estado de perfección del que se va liberando del cuerpo. Hoy en día estamos penetrados de gnosticismo. Estoy hablando quizá ante demasiados sacerdotes y quizá estoy diciendo una cosa que espero que no sea... En mi opinión, hoy en día el problema no es el materialismo, el problema es el espiritualismo. El gnosticismo es espiritualista. Quien dice yo hago con mi cuerpo lo que quiero no es materialista, es un espiritualismo tremendo.
al que hay que responder con Chesterton diciéndoles que la obra de Dios es material, porque Dios ha creado el mundo, y la obra del diablo es espiritual, que es la corrupción del espíritu humano. Por lo tanto, Dios es material y el diablo es espiritual. Obviamente, ahora lo digo con un tono de provocación, lo dice Chesterton así, pero es también lo que le decía el Papa emérito al Papa actual, como recoge en ese diálogo con los obispos de Polonia, en Cracovia, cuando estuvo para la Jornada Mundial de la Juventud, cuando le dijo, me dice el Papa emérito que el gran pecado del mundo de hoy es el pecado contra el Dios creador. Es decir, es ese hombre autosuficiente que hace leyes, que piensa que puede decidir sobre su origen, es decir, puede controlar los nacimientos, que puede decidir sobre su fin y por lo tanto puede decidir cuándo muere, y que puede decidir sobre su identidad y por tanto puede decidir si se siente hombre, mujer o lo que sea. Esto es puro gnosticismo. Es decir, es el hombre el que se hace a sí mismo, es el hombre el que es creador de sí mismo, no hay pecado, lo que hay es hacerse a sí mismo, es libertad. Es la libertad que sacrifica a la verdad, así como en el pasado la verdad sacrificaba a la libertad en algunos contextos, ¿no? Y entonces, eso es lo que, desde el punto de vista intelectual, está muy presente en tantas leyes que se hacen en nuestros países, en las que en definitiva se pierde el carácter de nuestra existencia, como decías tú, como un don. Y precisamente la verdad de la creación, que no es solo de fe, sino que también es de razón, lo que nos pone de manifiesto es la dimensión relacional, es la dimensión donal de la existencia humana. Y por lo tanto, que nuestra existencia no es algo que nosotros nos hemos ganado y hemos de conquistar, sino que es un don que hemos recibido y que hemos de desarrollar según su verdad para poder llegar a serlo perfectamente y libremente. Y por lo tanto, efectivamente, como bien dices, no hay solo un pelagianismo, hay también un gnosticismo hoy en día que nos ataca. Y las dos van contra estos dos grandes dogmas de nuestra fe, como bien dice el Papa Francisco, en comunión con el Papa Benedicto. Es decir, van contra la creación y contra el pecado. Una pregunta. Benedicto XVI presenta el mal como algo ilógico. Lo dice expresamente en sus catequesis sobre el pecado original y así justifica qué difícil es entender Génesis 1:3 o en concreto Génesis 3. Mi pregunta es, ¿puede profundizar en este carácter ilógico del mal y por qué solamente lo relaciona con Génesis 3 y no tanto con Romanos 5, que es el objeto de la catequesis? Muchas gracias. Encantado de saludarte. Es un gusto escuchar estas preguntas que ustedes mismos estoy seguro que podrían contestar con gran competencia y a mí me suscitan porque me encanta a lo que me dedico y por lo tanto esta pregunta me suscita otra conferencia que podría tener por título El Logos en Ratzinger, ¿eh? Porque efectivamente, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? O sea, lo que está detrás de todo esto es, o sea, para Ratzinger es fundamental que el cristianismo desde el principio ha hecho, por así decir, una opción preferencial por el logos, una opción preferencial por la razón. El cristianismo es una religión de fe y de razón, no es una religión de fe contra la razón, porque el cristianismo dice que el logos, que la razón de la que nosotros participamos, en realidad es la creadora del mundo. El mundo ha sido creado por el Logos del Padre. El mundo es obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Él, por medio de Él y en vista de Él, todo ha sido hecho. Y Él es el Hijo y es el Verbo. Cuando San Juan en el prólogo dice el Verbum, está uniendo el cristianismo con el Logos, que era un tema griego. No entramos ahora en esto, pero entonces, para decir que la fe es lógica, la fe en el sentido de la fe tiene su origen en la inteligencia, en la luz. Y cuando decimos logos, decimos luz, decimos verdad, decimos claridad, decimos aquello que en lo que reposa el intelecto y la voluntad. No estamos hablando de racionalismo, ni de logicismo, ni de nada por el estilo. Entonces, precisamente cuando Dios crea, lo primero que crea es la luz. Esa luz que también, cuando se habla de nuestros conocimientos y de luz de la razón, luz de la fe, luz de la gloria, la luz. Esa luz con la que el hombre ve. Recién del pecado, ¿qué es lo que es? Pues esos ojos que se abren y se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses.
Y lo que ocurrió fue que sus ojos, más que abrirse, se cerraron. Y tuvo que venir Cristo a abrir los ojos de la humanidad de nuevo con el don de su gracia. Y precisamente eso es lo que significa que el pecado es ilógico. El pecado ha cerrado la naturaleza a la gracia. El pecado ha oscurecido la razón y la voluntad humanas. Y por eso el pecado es ilógico, porque lleva a la oscuridad, porque lleva a lo... Y es más, la misma historia de la filosofía nos muestra cómo esos bandazos que va pegando la modernidad entre racionalismo por un lado y voluntarismo por el otro, al final acaban en el irracionalismo, en el nihilismo, que dice que no hay por qué decir que hay razón. El cristianismo es la defensa de la razón. Y entonces, en ese sentido, Benedicto dice, el pecado es ilógico, porque nuestros primeros padres no tenían ninguna razón para pecar. El pecado de nuestros primeros padres es de orgullo. O sea, el único pecado que podían tener, visto que sus potencias inferiores estaban sometidas a sus potencias superiores, el pecado original de ninguna de las maneras hay que verlo como un pecado de la carne, como algunos han intentado interpretar con esta cosa de la serpiente, con unas interpretaciones bastante flojas. El pecado no es una cuestión de la carne, con esta cosa de la concupiscencia. El pecado es orgullo, es el orgullo, que es el pecado de Satanás. Porque no lo he dicho ahora, lo digo al final y casi como una cosa que también lo dice mucho el Papa, por otro lado. No se puede entender el pecado original de los seres humanos sin el pecado angélico. Y el pecado angélico es el pecado de orgullo, el pecado de querer, de no conformarse con ser criaturas, de querer ser como el creador. Y ese es el pecado de los ángeles caídos, es el pecado de nuestros primeros padres, y es el pecado de la modernidad, y es el pecado del mundo actual que se rebela contra el Dios creador, y es el pecado de cada uno de nosotros cuando queremos ser creadores de nosotros mismos sin reconocer y alabar a nuestro único creador y Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. Y por lo tanto, claro que Génesis 3 no puede explicar lo que es inexplicable, porque Génesis 3 tiene un lenguaje simbólico. Génesis 3 es un lenguaje simbólico, lo cual no quiere decir que no sea real. No hemos de caer en la trampa de pensar que lo simbólico no sea real. No hemos de caer en esa trampa. Claro que lo simbólico es real. Es más, lo simbólico es a veces el mejor modo de explicar lo real. Y les remito a lo escatológico, sin querer alargarme más porque creo que me estoy extendiendo demasiado, pero para que entendamos toda la fe en su amplitud. Así como los misterios del final nos vienen contados en el Apocalipsis, que es un libro de un lenguaje radicalmente simbólico, nuestros orígenes nos vienen contados en el Génesis, que tiene un lenguaje simbólico, que no quiere decir que sea irreal, quiere decir que esos hechos del principio, igual que los hechos del final, están tan cerca de Dios y tan lejos de nuestra experiencia, nos sobrepasan de tal manera que el único modo que tenemos de que se nos puedan contar es contándonos una imagen, con un lenguaje simbólico y profético. Profecías de futuro y profecías de pasado, dice Ratzinger basándose en San Gregorio Magno. El Génesis es una profecía de pasado encaminada a la profecía del futuro. Y por lo tanto, ese lenguaje simbólico no quiere explicar un libro de historia historiográfico. Quiere explicar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y en ese sentido, ese lenguaje simbólico tiene más fuerza y más verdad de lo que podría tener una pura descripción historiográfica, que es imposible porque nadie estaba allí para contárnoslo. Y porque Dios nos lo ha querido contar del único modo que podía hacerlo, que es con imágenes, para que entendamos la fuerza de su creación y de su amor y la terrible posibilidad que tenemos de alejarnos queriendo nosotros ponernos en su lugar. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Santiago Sanz. Muchísimas gracias a todos por esta participación. Le agradecemos mucho todo lo que nos ha dicho. Vamos a terminar, como habitualmente, yendo a rezar a la Villa de Guadalupe, la oración que el Papa nos ha sugerido en el mes de mayo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de nuestro pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás.
para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.